Bienvenidos a una nueva entrega de nuestros vídeos divulgativos en colaboración con la Asociación Hespérides. Hoy nos acompañan Elena, Juan Antonio y Paco y viajaremos a la Edad del Cobre, a la prehistoria reciente, a Tartesos y el periodo de las colonizaciones y a los primeros momentos de la ocupación romana. Un viaje maravilloso de 5000 años. Un saludo a todos los amantes de la historia y bienvenidos de nuevo al Museo Arqueológico Municipal de Jerez. Recordáis que en el capítulo anterior os estuvimos contando muchas cosas. Hoy tenemos nuevas sorpresas para que conozcáis. Vamos a ir a la primera planta y vamos a conocer algunas de las piezas tal vez más importantes del museo o algunas de las que más me gustan a mí, que también esto es muy personal. Pero quiero haceros un pequeño resumen antes de lo que habíamos visto. Recordad que estamos en la Medina de Jerez, en el barrio de San Mateo. Recordad que os contamos un poco la historia del edificio, cómo había estado vinculado durante mucho tiempo a la enseñanza para pasar a ser luego el Museo Arqueológico. Luego os presentamos ese marco de lo que es el término municipal de Jerez con sus distintos ambientes, de la marisma, de la sierra y de la campiña, para pasar a conocer a nuestros protagonistas, a esos seres humanos, ese proceso evolutivo que va a dar lugar al Homo sapiens que somos hoy. Conocimos un poco sus herramientas, esa especie de navaja suiza que sirve para todo, que eran los bifaces. Vimos cómo el hombre pasó de ser depredador a ser productor en el Neolítico y empezamos a ver ese gran elemento que va, la cerámica, que nos va a acompañar durante todo el recorrido del museo. Hoy vamos a dar un pequeño salto y vamos a situarnos al final ya de la prehistoria en lo que son la edad de los metales, en concreto la edad del cobre. Y como todo museo tiene un poco de magia, yo voy a invitaros a que en una cuenta atrás nos traslademos a esa primera planta, a la primera sala que os queremos presentar hoy. Así que, ¿preparados? 3, 2, 1, allá vamos. Creo que ha funcionado esta magia, así que bienvenidos al tercer milenio. Si os dais cuenta, estoy bien acompañada, pero quiero que os lo cuente alguien que entiende mucho de esto y que es alguien de la casa. Os voy a presentar a Francisco Barrionuevo, que es el que nos va a contar la edad del cobre. Él es una persona que siempre que venimos aquí nos recibe estupendamente y es una persona que además sabe mucho sobre todos estos temas. Es un arqueólogo municipal y trabaja aquí en el museo. Así que vamos a ver lo que nos cuenta de esa maravillosa edad del cobre. Estamos, os recuerdo, en el tercer milenio antes de Cristo. Buenas a todos, gracias Elena por esa presentación, gracias por invitarme a esta presentación, ¿no?, de imagen y difusión del museo, ¿no? También gracias a Hespérides por iniciar este ciclo, ¿no?, de grabaciones sobre el museo. Y como bien ha dicho Elena, yo os voy a hablar de la edad del cobre, del calcolítico, ¿no? Estamos entre el tercer milenio y el segundo milenio, desde el 3500 a.C. aproximadamente hasta el 1500 a.C. Y sobre este periodo ya tenemos bastante información en el museo de cómo se desarrolla la historia, ¿no?, y la arqueología, ¿no?, en la zona, ¿eh? Podemos hablar de los lugares donde vive la gente, de los poblados, ¿no?, donde se desarrolla la vida cotidiana, y después haremos un pequeño recorrido también por la vida religiosa, el mundo funerario y algunos aspectos de la tecnología. En este momento estamos en el cambio entre la economía depredadora y la economía de producción. Pasamos de lo que es el paleolítico, ¿no?, en el cual el hombre aprovecha los recursos de la naturaleza, a utilizar, ¿no?, y a modificar la naturaleza. Empieza aquí ya, por decir, los inicios de la globalización, ¿no? Empezamos a transformar la naturaleza. El hombre empieza con la agricultura, con la ganadería y a elaborar los productos de otra manera, ¿no? Es un momento en el cual se pasa también ya a ver grandes concentraciones de población, sobre todo en la zona de campiña. Hay también unos momentos en que sigue lo que es el hábitat, sigue la población viviendo en cuevas, pero sobre todo se pasa a las zonas llanas y a los poblados al aire libre, ¿no? En el caso de Jerez, pues contamos con varios yacimientos de esta época, tanto en cueva como la de Silla o el Parralejo, y aquí ya donde estamos en la sala, asentamientos al aire libre, ¿no? Hay muchos poblados, ¿eh? Uno de ellos es el Trobal, el mejor documentado. Otro es, por ejemplo, Mesas de Asta, otro es el propio Jerez, donde también hay asentamientos de esta época, ¿no? Los asentamientos, bueno, como podemos ver en la imagen, ¿no?, lo que encontramos a nivel arqueológico son las huellas, ¿no?, de los lugares de donde se vivía, ¿no?, las huellas de los depósitos o lugares, ¿no?, de almacenamiento de los excedentes agrícolas. Ahí estamos viendo lo que encontramos a nivel arqueológico, las huellas de un poblado de esta época, del cuarto, tercer milenio antes de Cristo, ¿no?
Y lo que encontramos son las oquedades, huellas de los fondos de cabaña del poblado y huellas también de los silos de almacenamiento. Son oquedades, ¿no? Huecos, ¿no? Fosas excavadas en el terreno natural que se interpretan, que utilizan para almacenar el excedente agrícola, ¿no? Y que una vez abandonados suelen ser depósitos como basureros del resto de elementos que se utilizan en la vida cotidiana. En ese sentido, pues encontramos un repertorio de lo que es los útiles, las herramientas, ¿no? La vajilla, ¿no? de un poblado, ¿no? Y, por ejemplo, podemos empezar con lo que es la transformación del cereal, ¿no? Del grano de cereal. Un molino para moler cereal y luego una serie de recipientes para transformar los alimentos, ¿no? Por un lado, ollas para cocer los alimentos, ¿no? En este momento también se produce una diversificación de la dieta al poder procesar los alimentos de otra manera, a través del hervido, ¿no? A través de su cocción en los recipientes cerámicos, ¿no? Y eso produce también un aumento de la población por las mejores de las condiciones de vida, ¿no? Aparte de las ollas, contamos también, por ejemplo, con estos grandes platos o cazuelas, ¿no? Estamos ante una sociedad comunitaria, ¿no? En la cual gran parte de la vida se realiza en grandes grupos humanos, familiares, ¿no? Y estas ollas, ¿no? Y estos platos, ¿no? Donde se sirve la comida en común, ¿no? Hay otros elementos, bueno, como los soportes para los recipientes. Se sigue evidentemente utilizando, ¿no? Desde el Paleolítico lo que son las herramientas líticas, pero alcanzan ahora una gran perfección, aunque estamos en la edad de los metales, por eso la edad del cobre o el calcolítico, que responden a esa denominación. Pero las herramientas se siguen utilizando todavía en grandes casos, ¿no? Como herramientas líticas que se perfeccionan, se hacen más pequeñas, pero cada una tiene una función muy concreta, como puntas, cuchillos, y aparecen también, aparte de las herramientas talladas, que son las herramientas realizadas por golpes sobre el sile, lo que son las herramientas pulimentadas, que son propias de estos periodos del Neolítico y de la Edad del Cobre, para trabajar la tierra y para la deforestación, ¿no? Son hachas, pues, para ir preparando el terreno para la agricultura, ¿no? Como vemos, bueno, un gran repertorio de elementos cerámicos, de la vajilla, las ollas que ya he comentado, los platos, cuencos e incluso, en algún caso, algún embudo para verter líquidos o los cucharones también para utilizar en el proceso de la comida. Otro de los aspectos que podemos hablar, además de la vida cotidiana en los poblados, es la vida religiosa o la vida espiritual, ¿no? ¿A qué deidades o a qué divinidades, ¿no? rendirían culto, ¿no? Estas sociedades agrícolas, ¿no? Pues están muy vinculadas precisamente con los ciclos de la naturaleza. Aquí estamos ante dos piezas que se interpretan habitualmente como ídolos, como dioses. Hay interpretaciones más recientes que quieren ver otros aspectos, pero bueno, resumen en sí mismo, ¿no? En este tipo de ídolo cilíndrico con esos grandes ojos soles como a divinidades relacionadas sobre todo con la fertilidad y con la tierra, con la madre tierra, ¿no? Este tipo de simbología a través de esos dos grandes ojos soles que impresionan o dos grandes astros, ¿no? Se ven representados también en distintos soportes, no solo en piedra, sino también en hueso e incluso en algunos recipientes cerámicos. Existe una gran variedad, bueno, de soportes y tipológicamente también de representación de estos ídolos, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el mapa de la zona del suroeste de la península ibérica que tenemos aquí también junto a estos ídolos, vemos esa variedad de representación de este símbolo de los ojos soles en distintos soportes, ¿no? Vemos unos que son de tipo plano, ¿no? Son los ídolos placas que vemos aquí, ¿no? Más propios de la zona del centro de Portugal, también de la zona de Extremadura, estos ídolos más planos, y donde nos encontramos nosotros en el Valle del Guadalquivir, suelen ser de tipo cilíndrico, ¿no? Con estos dos grandes ojos soles, y más concretamente en el Valle del Guadalquivir, además de los ojos soles, suelen presentar también lo que es el cabello, la cabellera, ¿eh? Este tipo de simbología que viene grabada son motivos incisos, ¿no? Dentro del cilindro, desde el ídolo cilíndrico, como vemos aquí, pues como digo, representa por un lado los ojos, ¿no? Dos grandes ojos soles, se representan también las cejas, y luego unas líneas por debajo de los ojos que parecen corresponder a lo que es el rostro, ¿no? Y que podrían ser un tatuaje facial.
Más recientemente también se explican estas variedades de ídolos, ¿no?, como si pudieran pertenecer a distintos grupos regionales, o sea que podrían estar marcando distintas comunidades y así esa gran variedad que hay en cuanto a unos soportes y la misma representación que varía de un lugar a otro. Nosotros contamos en el museo con dos ídolos muy espectaculares, en concreto uno de ellos procede del Cerro de las Vacas, entre Lebrija y Trebujena, que es el de mayores dimensiones, ¿eh?, y otro que ha ingresado más recientemente, un poquito menor también, pero dentro de la serie bastante espectacular, ¿eh?, que lo vemos ahí, que eso con esos característicos ojosoles, ¿no? En este caso procede de la pedanía, ¿no?, de la barriada de Torresera, aquí en el término municipal de Jerez, ¿no?, cerca, ¿no?, en las proximidades del río Guadalete, y tiene también una historia muy particular en cuanto a su forma de llegada al museo. Realmente es una labor que también, ¿no?, agradecemos que haya salido así, ¿no?, por esa labor educativa desde el museo, ¿no?, de cómo deben verse estos elementos en cuanto al valor histórico que tienen para nosotros para transmitir valores, ¿no?, y para transmitir valores evidentemente en el colegio y a la sociedad, ¿no? Y bueno, pues la historia, en el año 95 un grupo de escolares de esta pedanía de Torresera se acerca por el museo. Entonces teníamos solamente el ídolo grande del Cerro de las Vacas y al verlo aquí lo comentan en el colegio al volver, ¿no?, con la profesora y allí su barriada, y dicen que ellos han estado jugando con algo similar, ¿no? En principio la profesora no se lo cree, pero bueno, se pone en contacto con nosotros y hace que los niños vuelvan a buscar ese ídolo que habían estado jugando con él y que habían abandonado y lo habían vuelto a tirar porque les daba miedo, ¿no?, esa simbología que tiene el mismo ídolo, ¿no?, con esos ojos soles radiantes, ¿no?, que te llegan a impresionar, ¿no? Lo volvieron a encontrar, el colegio se puso en contacto con nosotros y bueno, conseguimos, ¿no?, que al final, bueno, terminar aquí. Los escolares lo donaron al museo y en ese momento se le hizo todo un acto, ¿no?, conmemorativo, ¿no?, por ser ellos realmente los que lo habían encontrado y que consiguen traerlo hasta el museo, ¿no? Más recientemente hemos conmemorado, ¿no?, esa efemérides, ¿no?, ya con estos alumnos del Colegio Torresera, que entonces tenían en torno a 8 o 10 años, ¿no?, y ahora tienen ya, bueno, están ya en la veintena, ¿no?, casi la treintena de años, ¿no?, y hemos vuelto a hacer con ellos un acto protocolario, ¿no?, para ver cómo esta función que tiene el Museo Educativa se puede transmitir a las generaciones futuras, ¿no?, de que no es solo contemplar las piezas, sino entender que es de todos y que el lugar en el que deben estar es en el Museo Arqueológico, pues para disfrute de toda la comunidad. Bien, ahora estamos ante una vitrina en la que tenemos expuesto lo que es el mundo funerario, los rituales de enterramiento. Hemos hablado de poblado, de la vida religiosa, y estamos en un momento de una vida colectiva en comunidad, y los enterramientos son también de tipo carácter colectivo, ¿no? Estamos en la época de los dólmenes, ¿no?, como los dólmenes que quizás más se conozcan en la zona, como son por ejemplo en Sevilla, en Valencina, Matarrubilla o La Pastora, y los dolmen de Antequera, ¿no?, los dólmenes de Antequera, el dolmen de Venga, recientemente nominado, ¿no?, como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? En nuestra zona, aunque estamos en el mismo momento y son enterramientos colectivos, no existen estas estructuras en la campiña de Jerez propiamente, ¿no?, en el término de Jerez, sino que lo que hay, en vez de dolmen, construcciones de grandes piedras, lo que tenemos son cuevas artificiales, sepulcros colectivos, pero excavados en el terreno natural de la zona, que son las tierras albarizas de las zonas de viñas, de la campiña, y funcionan exactamente igual que un dolmen. Tienen una cámara de forma más o menos circular, que es donde se depositan los individuos, ¿no?, del enterramiento, y luego un corredor de entrada. Todo esto excavado en el terreno natural. Y igual que los dólmenes, bueno, pues son de carácter colectivo, como digo, y hay un número variable de individuos, entre normalmente personas mayores, algunos niños, ¿no?, y deben ser grupos familiares de un alto, ¿no?, un prestigio, bastante representativo de la sociedad. Se entierran con aquellos elementos que creen que le pueden servir en la vida en el más allá, ¿no? Estas sociedades creen en la vida de ultratumba, bueno, y estos recipientes que vemos corresponden a dos enterramientos colectivos. Uno es, en este caso, en concreto, es de la tumba de Alcántara, en la zona de la carretera hacia Arcos, ¿no? Este se excava en el año 1934, bueno, se excava, se documenta, ¿no?, y tiene todos estos recipientes también que debían contener en origen alimentos. Evidentemente, el alimento de tipo orgánico, bien de carnes o de tipo vegetal, pues ha desaparecido, pero están los recipientes, están también las herramientas que pudieran utilizar para la caza y para alimentarse, tanto de tipo, ¿no?, estas herramientas tanto líticas talladas como láminas, cuchillos, y las hachas y azuelas que utilizan en la deforestación, todos elementos de la vida cotidiana que pueden utilizar en la vida en el más allá. Destacaríamos aquí en este caso también
Otro enterramiento, en este caso en Torremelgarejo, ¿no? En la barriada de Torremelgarejo, junto al circuito de velocidad, en el cual ya aparecen otra serie de elementos que son más indicativos de una cierta jerarquización social. Vemos elementos, ¿no? Destacados como esas puntas, ¿no? de flechas que son fabricadas expresamente para el enterramiento. No son elementos utilitarios, sino elementos rituales y cultuales, ¿no? Jamás fueron disparadas o utilizadas porque son tan frágiles que se hubieran fragmentado, ¿no? Está por un lado esas puntas de flecha, una alabarda y un collar de conchas, que vemos que son todos elementos de un cierto prestigio que individualizarían ya a una serie de personajes dentro de este momento, ¿no? A partir ya llegando en torno al 2000 a.C., vemos que empieza este proceso de individualización. La sociedad de carácter comunal van apareciendo personajes que se diferencian unos de otros, van adquiriendo más poder, y eso ya lo veremos dentro de lo que es la Edad del Bronce. Al final de la Edad del Cobre es cuando realmente empiezan a aparecer en esta zona los elementos metálicos. Vemos por ahí, por ejemplo, una serie de puntas que son características de los momentos finales de la Edad del Cobre, las puntas tipo palmela, y también de los momentos avanzados de la Edad del Cobre son, por ejemplo, los vasos con las técnicas decorativas campaniformes. Como vemos aquí, hay varios elementos representativos, ¿no? Siempre se ha pensado el fenómeno campaniforme dentro de la Edad del Cobre como una cultura que se iba moviendo, ¿no? Por toda Europa, ¿no? Está representada en muchos puntos europeos, ¿no? Y sobre cuál sería su origen, ¿no? Si estaría en el sur de la península ibérica, en Portugal o en zonas de Centro Europa, ¿no? Hoy día se piensa más que estos elementos son elementos de carácter representativo, simbólicos, ¿no? Y se vinculan más a lo que son las jerarquías, con lo cual no tienen por qué ser elementos étnicos que se están moviendo por toda Europa o grupos, ¿no? comunales que se están moviendo, sino más bien es un intercambio de productos, sobre todo entre las élites de esta sociedad, ¿no? Y lo que está representado fundamentalmente el campaniforme por el propio vaso, ¿no? Que le da nombre, ¿no? En forma de campana, ¿no? Que aparece junto a otro tipo de elementos que hemos visto anteriormente. Es una vajilla estándar, ¿no? Que son el vaso acampanado, los cuencos y las cazuelas, ¿no? Y junto a ellos aparecen también las puntas palmela o los punzones de cobre, como vemos aquí, ¿no? Pero son elementos en principio utilizados por una pequeña parte de la población. De hecho, son elementos minoritarios con estas decoraciones campaniformes las que aparecen dentro de los poblados de la Edad del Cobre, ¿no? Un porcentaje mínimo en relación al resto de la vajilla, ¿no? Y como digo, parece que se interpretan ya más recientemente como elementos de prestigio, ¿no? Que son utilizados por las élites de los grupos para intercambiar entre ellos en ceremonias rituales, en las cuales se ha documentado también, por ejemplo, con análisis de los determinados vasos en los cuales se consumía, por ejemplo, cerveza, ¿no? Un elemento, bueno, alcohólico, ¿no? Que servía también para facilitar, ¿no? Esas reuniones y esas agrupaciones entre distintas comunidades, entre las élites de distintas comunidades que se intercambiaban estos productos. Para finalizar esta sala, que os animo, ¿no? A que vengáis, ¿no? Porque realmente tiene muchos más datos, mucha más información, ¿no? De la que yo os pueda resumir aquí, ¿no? Aparte, bueno, ya desde aquí también os invito a que visitéis la página web del museo, porque hay bastante información sobre estas cosas que contamos en esta visita grabada o en cualquier otra visita guiada que se hace al museo. Pero para terminar con la Edad del Cobre, podemos ver que aunque se llame la Edad del Cobre por la época de los metales, existe un gran perfeccionamiento de la técnica de las herramientas talladas, como vemos aquí, desde pequeños cuchillos, desde puntas de flecha, puntas de lanza y sobre todo los elementos también pulimentados, que son los propios que nos introducen en este periodo, los elementos pulimentados como hachas, azuelas, cinceles, ¿no? Que son la parte activa de esta herramienta, porque muchas de ellas iban enmangadas, claro, sobre un soporte de madera que evidentemente ha desaparecido. Ahora mismo ahí está enfocando, por ejemplo, un grupo de una suela enmangada sobre un soporte de madera, que evidentemente es una recreación actual, un hacha o incluso lo que sería una hoz para cortar, ¿no? Y segar el cereal con esos elementos que se llaman elementos de hoz, con esos denticulados que cortan perfectamente lo que es el cereal, ¿no? En el frontal, incluso de esta vitrina, pues vemos ya una gama muy variada de cómo se iban utilizando todas estas herramientas. Como digo, aunque estamos en la Edad del Cobre, el mayor perfeccionamiento de la talla lítica se produce en este momento tanto en los aspectos de la talla de la piedra como en los pulimentados, y en principio los elementos metálicos, aunque tienen también su funcionalidad, parece que se utilizan también como un elemento de prestigio para diferenciar unos grupos más poderosos o una élite más representativa de la sociedad que otra.
Interesante, ¿verdad? Pues vamos a avanzar un poquito más y os voy a dar la bienvenida ahora a partir del año 1000 a.C. Vamos a empezar lo que se conoce con el nombre de la protohistoria. Y a mí esta época me recuerda muchas leyendas. Recordad un poco a Hércules, a la separación del estrecho de Gibraltar, al robo de los bueyes de Gerión, a ese mítico Tartessos plagado de oro y de metales. Pero vamos a ver qué hay detrás de esas leyendas, vamos a ver lo que es la historia real, lo que sabemos a través de los hallazgos arqueológicos. Para eso no lo voy a hacer yo, voy a contar con un profesor amigo mío, que además es el secretario de los amigos del Museo Arqueológico de Jerez y que como profesor de instituto pues nos va a contar todo ese mundo del primer milenio. Así que voy a dar la bienvenida y quiero que os lo presente a Juan Antonio Garrido. Vamos para allá. Bueno, como antes ha hecho la presentación Elena, ha comentado que yo también pertenezco a la asociación, como ella creo y también Diego, somos socios fundadores y miembros de la junta directiva y aparte también esperidiano. Así que bueno, a mí me ha tocado presentar el casco griego de Jerez o casco del Guadalete, que no es moco de pavo, es la joya de la corona, es la pieza señera, emblemática del museo. Y además también se presta mucho a anecdotario cuando atendemos visitas guiadas en el museo, porque no apareció un contexto arqueológico. Una pieza fuera de contexto y entonces pues es un poco difícil interpretar qué pinta un casco griego en una zona que era de influencia púnica mayormente. Así que de hecho el casco aparece en el contexto de la guerra civil, así que la primera interpretación que se le dio en tiempos de Esteve Guerrero era que bueno, este señor se metió por donde no debía y como además tiene una perforación, pues era muy fácil atribuirlo a un hecho de armas y ahí cayó. Lo cierto es que cuando se llegó a restaurar a Madrid se dieron cuenta que la perforación es intencionada, que ha sido de dentro a fuera. Por lo tanto, la primera interpretación pues caía un poquito por su propio peso. Yo quería comentar que cascos griegos aquí en la península son un poquito extraordinarios. De hecho, me parece que me sobran dedos de esta mano para contar cascos griegos que hayan aparecido por aquí. Yo ahora mismo en mente solamente tengo el que apareció en la Ría de Huelva y está en el Arqueológico Nacional de Madrid y más recientemente el que apareció en Málaga. Así que parece que tenemos que buscarle otra interpretación y nos lo pone un poquito a huevo el casco griego de Málaga, porque aparece formando parte de un ajuar funerario no de un señor griego, sino un señor fenicio cartaginés. Así que más bien la interpretación de este casco puede atribuirse a una deposición voluntaria, inutilización voluntaria y que tenga que ver con una posible ofrenda a dioses, divinidades que tengan que ver con las aguas y sobre todo con un pueblo comerciante que se dedica a traficar por el mar. Es decir que al traspasar ese umbral estamos haciendo algo así como un paso un poquito de gigante, porque estamos entrando de lleno, aunque bueno, quizás no se estén metiendo de lleno en los circuitos comerciales y culturales de todo el Mediterráneo. El único testimonio no es ese casco, tenemos también cerámicas griegas en nuestra vitrina, pero sobre todo mucho material púnico. Y estas influencias no van a venir solo del Mediterráneo, sino que formando parte de ajuares funerarios del entorno de mesas de asta regia, tenemos espadas que son de tradición céltica o celtibérica. Así que las influencias que nos están llegando en esta zona proceden sobre todo del Mediterráneo, pero también nos vienen del Atlántico. Y inevitable en este mundo orientalizante, protohistórico, pues hace referencia a Tartessos. Y ahora nos vamos a ir a otra vitrina. Bueno, estamos hablando de influencia orientalizante, visitantes que vienen aquí, griegos, fenicios, cartagineses. Al final de sala, pues no sé a quién le tocará hablar del mundo romano, vienen los romanos también, pero tenemos que hablar un poquito del sustrato indígena, quién está aquí, qué es lo que está ocurriendo aquí, qué se cocina. Y bueno, inevitable hablar del mundo tartésico y turdetano. Y bueno, yo no voy a hablar mucho del tema, aunque es forzado a hablar un poquito del tema mítico, legendario, que envuelve ese aura que vuelve al mundo tartésico. Yo voy a limitar a un tema mucho más material y el tema cerámico.
Yo sé que es todavía tema de debate, yo no soy especialista en el tema, pero sí el mundo tartésico es algo autóctono o producto de lo que viene de fuera. Y bueno, yo me remito un poquito al registro material, y es que si hacemos un poquito de confrontación entre esta vitrina y aquella que tengo a mi espalda, las cerámicas que nos están viniendo de fuera son cerámicas a torno, son cerámicas con barnices rojos y una tipología completamente diferente. Bueno, yo decía que si estamos confrontando cerámicas que nos vienen de fuera y las que aquí se están haciendo, son completamente diferentes. Cerámicas a mano, cerámica de barnices oscuros y otras tipologías completamente diferentes. Y este tema de cerámicas de barnices más oscuros, decoraciones esquemáticas y bruñidos, nos están remitiendo al mundo autóctono indígena, al mundo calcolítico y bronce que hemos visto antes y que nos explicó Paco Barrio Nuevo. Así que no se puede negar, por supuesto, la influencia orientalizante, pero el sustrato indígena está aquí. Tartesos, o lo que llamemos tarteso, lo que sea tarteso, hunde sus raíces profundas en el mundo autóctono. Bueno, quizás teníamos un poquito el prejuicio, el mito de que las grandes explotaciones agrarias llegan aquí con el mundo romano. Pero cuando se empezó la construcción del circuito de velocidad de Jerez en los Garciagos, apareció una explotación agraria y era prerromana, de época turdetana. No solo, a mi entender, eso rompió un poquito el mito, sino que también este mundo turdetano, heredero del mundo tartésico, vemos que a partir de este momento está plenamente integrado en los circuitos comerciales mediterráneos, del Mediterráneo occidental, porque los patrones anfóricos en los que están envasando su producción son los patrones púnicos, que probablemente son los que están comerciando y exportando esta producción. Alea iacta est. Así decían los romanos, la suerte está echada para los pueblos indígenas que vivían en Iberia, porque a partir del siglo III a.C. vamos a tener la llegada del mundo romano. Vamos a formar parte de un conjunto mucho más grande, tanto en época republicana como luego en el Imperio. Vamos a ser una provincia más, nos vamos a convertir en hispanorromanos, aunque también subyace detrás todos esos pueblos que han habitado antes en la península ibérica desde la edad de los metales, como hemos dicho, incluso desde la prehistoria. Para eso, estas dos cabezas romanas nos invitan a conocer ese mundo. Quiero que veáis esa maravilla de lo que es el retrato romano. Por un lado, esa tendencia a la idealización de la cabeza femenina con ese peinado tan maravilloso y complicado que tuvo que ser hecho después de muchas horas de peluquería, entre comillas. Y quiero que conozcáis también a la persona mayor, porque a mí sus arrugas me recuerdan la vida. Aunque es cierto que el retrato romano es heredero de las máscaras funerarias de cera que se hacían cuando fallecía un familiar o el pater familias, sin embargo quiero que penséis en lo que nos transmite, en toda una vida, con sus sueños, con sus ilusiones, con sus esperanzas, algunos sueños conseguidos y otras esperanzas rotas. Nos transmite vida y quiero que conozcáis eso, quiero que conozcáis lo que es la Bética, el mundo romano en el que nos vamos a sumergir. Ese mundo romano nos lo va a explicar Juan Antonio, nos va a contar pues, cómo fue esa llegada, sobre todo a través de una pieza muy interesante que tenemos en el museo, que es el bronce de la escuta. Así que vamos a seguir conociendo nuestra historia. Cuando Elena me preguntó qué pieza me gustaría presentar en la sala de Romano, yo inmediatamente le contesté que mi bronce.
mi bronce de la escuta. Digo mi bronce un poquito porque hay una relación un poquito afectiva, bastante afectiva con esta pieza. A petición del museo se nos pidió que intentásemos conseguir una reproducción de este bronce porque realmente, esto suena un poquito paradójico, mi pieza preferida, aparte del casco, que es la pieza reina del museo, pues quizá la que más me tire sentimentalmente sea esta pieza, a pesar de ser una reproducción, porque la pieza original pues no se encuentra ni siquiera en territorio nacional, está en París, en el Museo del Louvre, desde prácticamente su aparición a finales del 19, hacia 1867. Y bueno, allí en el Louvre esta pieza pasa absolutamente desapercibida, pero para nosotros tiene un importante valor para construir el discurso de cómo se inicia aquí la conquista romana y cuál es la respuesta por parte del mundo turdetano. Bueno, me parece que solo con señalar que se trata del bronce epigráfico más antiguo de época romana que existe en la península, me parece que ya bastante motivo para que, aunque sea una reproducción, esté aquí presente en el museo. Y bueno, también puede sonar un poquito extraño que no apareciera aquí en el término, sino en el de Alcalá de los Gazules, pero en realidad, y comentando luego un poquito el contenido de este bronce epigráfico, la conexión con Asta es obvia, es evidente, porque se menciona en el propio bronce. Para dar un poquito, recalcar un poquito, no solo a trascendencia por su antigüedad, sino también por su contenido, aunque respecto también de su antigüedad quería recordar que el latín en que está escrito este bronce es un latín arcaico. Pues bien, respecto del contenido de este bronce, es un decreto de manumisión. Y resulta curioso no solo por quiénes son manumitidos y de quién son liberados los protagonistas de este bronce, sino también por el protagonista de este decreto. A ver, quería comentar que este bronce es un decreto de manumisión. Quienes son manumitidos, liberados, son los habitantes de la Turris Lascutana. ¿Quiénes son los habitantes o esos pretendidos siervos de la Turris Lascutana? Bueno, de momento, por lo que se desprende del bronce, tienen algún tipo de vínculo de dependencia respecto de Asta. Y ese era el motivo de que esta reproducción del bronce estuviera presente aquí en el museo. Porque Asta es el yacimiento señero de toda la zona, desde época tartésica, turdetana e incluso lo seguirá siendo en época romana y a esta época califal. Bien, estamos en el contexto de la conquista romana de Hispania, en su primera fase conquista, Segunda Guerra Púnica. Y este decreto es muy próximo al inicio de esta fase de conquista que se inicia en el 218, antes de Cristo. El protagonista de este momento es Asta, que lidera una sublevación turdetana frente a Roma. Tenemos el mito un poquito de que la conquista romana de Hispania es un paseo militar y aquí le recibimos con flores y aplausos, y quizá esto no sea totalmente cierto, no lo es algo inexacto. De hecho, Asta, y no es un caso excepcional, pues protagoniza, refleja muy bien este enfrentamiento a Roma. Y es que Asta tenía ya la virtud de ser quizá no el único, pero sí uno de los más importantes núcleos de dominio de la zona. De hecho, la propia denominación que reciben las fuentes clásicas, Asta, de Asta Regia, tiene que ver con este protagonismo que Asta tiene en el mundo turdetano. Bueno, decía que este bronce, aparte de ser el testimonio epigráfico más antiguo de la Hispania romana, pues tenía también ese vínculo con Asta Regia, que no deja de ser el yacimiento estrella, todavía un melón por abrir y por excavar de aquí de la zona y sobre todo, claro, del término de Jerez. Este bronce, esta reproducción, igual que el catálogo actualizado del museo, pues son también patrocinio de la Asociación de Amigos del Museo. Y aparte del contenido y de este decreto de manumisión, yo siempre, pues, intentando hacer un guiño a público visitante, se me pregunto si hay alguien que se dedique a la abogacía, porque, a ver, Roma, uno de los legados más importantes de Roma es precisamente el derecho, y dice el refrán que quien hace la ley hace la trampa, porque de hecho el decreto tan altisonante, liberando a los siervos de Asta, de la Turris Lascutana, al final se reserva en letra pequeña que nadie lee, eso de que mientras el Senado y el pueblo de Roma no diga lo contrario. Así que Lucio Emilio Paulo promete el oro y el moro a los lascutenses, pero siempre que Roma no le diga lo contrario. De todos modos, esto también es un poquito
cursus honorum del propio Lucio Emilio Paulo, que viene aquí no solo a hacer lo que le están mandando desde Roma, sino también a escalar ese cursus honorum que le llevará finalmente a consulado, porque este Lucio Emilio Paulo no es uno cualquiera, sino que aparte de pertenecer a la gens Aemilia, está directamente emparentado con otras familias muy importantes de Roma. Bien, el único testimonio de la llegada de romanos aquí a la zona no es el bronce de la escuta, sino que ya el registro cerámico nos está hablando abiertamente de que aquí están los romanos y han venido para quedarse. Y bueno, la cerámica es el fósil director, así que la cerámica lo dice todo. Es muy chivata. De modo que la primera cerámica romana que aquí llega es la cerámica campaniense de barnices negros, en época republicana. Pero a partir de época imperial ya empieza a haber un cambio en tipologías, decoraciones, y estamos hablando ya, por ejemplo, de la cerámica sigilata, la terra sigilata, que se llama así porque precisamente tiene el sello del alfarero, lo que nos identifica perfectamente el lugar de producción, quién la produce, y además también la cerámica nos está hablando de circuitos comerciales, por dónde están circulando esta cerámica. Bien, yo os invito a venir al museo. El museo está abierto de martes a sábado de 9 a 3, y en cuanto nosotros podamos retomar nuestras actividades habituales de la Asociación de Amigos del Museo, gustosamente haremos la visita guiada. Como os ha dicho Juan Antonio, tenéis que venir al museo. Aquí tenemos muchísimas más cosas de la vida cotidiana del mundo romano, como estos maravillosos mosaicos tan típicos de Jerez como esta hoja de uva de vid. Pero tenemos también muchas cositas interesantes que hay que descubrir en pequeños espacios. Quiero que me sigáis un momento, porque yo aquí descubrí algo muy curioso que podía haber descubierto en cualquier mesa de un instituto. Venid, que nos tienen que contar muchas cosas. No solo ahí, tenemos también algunas cosas que hay que explicar y que son sorprendentes. Venid, ya os digo que lo podíamos encontrar en muchos sitios y que llama la atención a nosotros y a los jóvenes. Fijaros qué amuletos tenemos. Yo quiero que más adelante volváis al museo y nosotros también podemos explicarlo en el siguiente vídeo. Podemos hablar un poquito más de lo que es la vida cotidiana del mundo romano, de su mundo funerario y de toda esa gran civilización que va a llegar a la península ibérica con Roma. Así que damos las gracias al museo, doy las gracias a Juan Antonio y a Paco por explicarnos tantas cosas y os emplazo para el siguiente vídeo, para que vengáis y conozcáis en vivo y en directo nuestro museo. Nos queda todavía mucho por descubrir. Además de venir al museo, también nos recordamos que tenemos una maravillosa guía que podéis adquirir por un precio módico. Es fantástica, tiene un papel excelente y es una maravilla para que podáis comprarla. Así que, si no queréis que os lo expliquemos, podéis leerlo también. Como habéis visto en tan buena compañía, quiero agradecer a Paco y a Juan Antonio pues todo lo que nos han enseñado en esta mañana. Y quiero emplazaros a que continuéis viendo en el siguiente vídeo, donde os contaremos más cosas de Roma y todo lo que viene después, el mundo visigodo, al-Ándalus, la Edad Media. Aún tenemos muchas cosas que contaros y damos las gracias sobre todo al museo por abrirnos sus puertas y hacernos sentir como en casa. Así que gracias y venid a vernos.